El silencio en la sala de instrucción era casi absoluto. Solo se escuchaba el zumbido constante de los paneles holográficos que flotaban sobre la mesa central. Decenas de cadetes alienígenas, de diferentes especies y procedencias, se mantenían erguidos en sus asientos metálicos, con las miradas fijas en la proyección que ocupaba toda la pared frontal, el planeta azul. La palabra Tierra parpadeaba en letras luminosas sobre la imagen de océanos interminables y continentes verdes. A su alrededor, aparecían datos, estadísticas, símbolos de advertencia. Para la mayoría de ellos, aquel mundo era una leyenda oscura, un lugar del que habían oído hablar en sus primeras clases de supervivencia, la cuna de un ecosistema salvaje, brutal, imposible de comparar con cualquier otro mundo conocido en la galaxia. El instructor principal, un alienígena de piel grisácea y ojos alargados, alzó la voz con solemnidad. Este es el planeta donde nació la especie humana. Un mundo hostil, cargado de depredadores que han puesto a prueba a cada criatura que alguna vez caminó, voló o nadó sobre él. Sobrevivir a la Tierra es más que una hazaña, es un milagro. Un murmullo de respeto recorrió el aula. Algunos cadetes de razas reptilianas se encogieron ligeramente en sus asientos, como si recordaran viejas historias. Otros, más jóvenes y arrogantes, sonrieron con suficiencia, convencidos de que nada en un solo planeta podía compararse con la magnitud del espacio interestelar. Fue entonces cuando un grupo de cadetes, sentados en la primera fila, se levantó con orgullo. Eran tres, uno de piel azulada y ojos verticales, otro cubierto de placas óseas brillantes, y un tercero con apariencia casi insectoide. Su líder, el de piel azul, alzó la mano con una sonrisa de triunfo. No necesitamos que nos hablen de mitos. Nosotros hemos estado allí. Hemos caminado sobre la superficie de la Tierra y hemos sobrevivido a sus depredadores. Un silencio pesado cayó sobre el lugar. Todos los ojos se dirigieron hacia ellos. El instructor principal frunció el ceño, pero no los interrumpió. El cadete insectoide avanzó un paso y extendió sus brazos para mostrar cicatrices profundas a lo largo de su exoesqueleto. Un tigre nos atacó. Sus garras eran como cuchillas. Su rugido hizo temblar la selva misma. Pero aquí estamos. Resistimos. El de placas óseas golpeó su pecho con fuerza. Yo enfrenté un cocodrilo. Me hundió en el agua fangosa, me arrastró hacia la oscuridad. Pero le arranqué los colmillos con mis propias manos y escapé. Y el de piel azul, con voz vibrante, concluyó. Los humanos presumen de su mundo. Pero nosotros lo vencimos. Sobrevivimos. ¿No es así, maestro? El instructor se disponía a responder, pero en ese instante la puerta de la sala se abrió con un suave silbido. Todos giraron la cabeza. Ella entró. Una figura esbelta, vestida con un uniforme negro que resaltaba cada línea de su cuerpo. El cabello recogido, el rostro sereno, los ojos oscuros que parecían contener secretos antiguos. No necesitó anunciar quién era. Todos comprendieron que se trataba de la instructora humana enviada por la Alianza para enseñar lo que los archivos no podían transmitir. La mujer avanzó con pasos seguros hasta el centro de la sala. El panel holográfico cambió por sí solo, mostrando imágenes de depredadores, tigres, cocodrilos, lobos, osos. Criaturas que llenaban de terror a cualquier especie que nunca hubiera pisado la tierra. Ella escuchó en silencio las proclamaciones de los tres cadetes, sin interrumpirlos, sin mostrar sorpresa. Cuando terminaron, se detuvo frente a ellos y los miró con calma. Y entonces, sonrió. No fue una sonrisa de burla ni de desprecio. Fue una sonrisa tranquila, casi compasiva, como la de alguien que sabe más de lo que debería ser revelado. Sobrevivieron a un tigre, dijo, con voz suave pero firme, que resonó en cada rincón de la sala. Resistieron las fauces de un cocodrilo. Escaparon de la selva, de los colmillos, de las garras. Hizo una pausa. Su mirada se paseó por toda la clase. Nadie se atrevió a moverse. Y creen que eso significa haber vencido a la Tierra. La sonrisa se ensanchó apenas un poco más, y entonces pronunció las palabras que helaron la sangre de todos los presentes. Conocieron a los amigables. Un murmullo de confusión recorrió las filas. ¿Amigables? ¿Cómo podía llamar así a criaturas que ellos apenas habían logrado enfrentar y de las que se sentían orgullosos de haber sobrevivido? Ella levantó la mano y el panel holográfico cambió. Las imágenes de los grandes depredadores se desvanecieron, reemplazadas por otras,
insectos diminutos, hongos que consumían cerebros, parásitos que se aferraban a los órganos de sus víctimas, bacterias invisibles que arrasaban ejércitos enteros sin disparar una sola bala. Los cadetes se estremecieron. Algunos apartaron la mirada. Otros no pudieron contener un escalofrío. El tigre que enfrentaron, continuó la humana, con tono casi didáctico, mata rápido. El cocodrilo también. Incluso el lobo o el oso. Son depredadores visibles, con reglas claras, hambre, territorio, instinto. Se pueden anticipar, se pueden combatir. Las imágenes seguían cambiando, enjambres de langostas devorando campos enteros, colonias de hormigas capaces de arrasar aldeas, aves rapaces descendiendo en picado como cuchillas vivientes. Pero los verdaderos depredadores de la tierra no rugen. No muestran colmillos. No te avisan de su ataque. Te consumen desde dentro, te desgarran sin que lo notes hasta que ya es tarde. Los 3 cadetes que habían presumido de sus hazañas se miraron, confundidos, inseguros por primera vez. Ella se acercó aún más, inclinándose apenas para que sus palabras fueran imposibles de ignorar. Sobrevivieron porque la tierra los dejó sobrevivir. Porque tuvieron la suerte de cruzarse con lo que allá abajo llamamos depredadores nobles. Los que juegan limpio. Los que cazan con honor. El silencio era absoluto. Nadie se atrevía a respirar fuerte. La humana enderezó su postura, cruzó las manos detrás de la espalda y caminó lentamente hacia el centro de la sala. El panel, ahora, mostraba la imagen completa del planeta azul, girando lentamente en la negrura del espacio. Ustedes dicen haber vencido a la Tierra. Pero apenas tocaron la superficie del verdadero horror. La sala entera contuvo el aliento. Algo en su tono, en la serenidad con la que hablaba, resultaba mucho más aterrador que los rugidos de cualquier bestia. Y con esa sonrisa tranquila, esa calma imposible, la instructora concluyó. Bienvenidos a la primera lección. Hoy aprenderán por qué ningún mundo de la galaxia se compara con el lugar donde nacimos nosotros. La sala permaneció en silencio durante varios segundos después de que la instructora humana terminara de hablar. El eco de sus palabras flotaba en el aire metálico, más pesado que la gravedad artificial que mantenía a todos pegados al suelo. Nadie se atrevía a romper esa tensión, hasta que un joven cadete reptiliano levantó una de sus manos escamosas, con la voz quebrada por la duda. ¿Qué quiere decir con eso de los amigables?, preguntó, sus pupilas alargadas brillando con temor. La mujer no respondió de inmediato. Caminó lentamente hasta el panel holográfico y apoyó la palma contra su superficie translúcida. De inmediato, la proyección cambió. La imagen del planeta azul desapareció, reemplazada por símbolos de advertencia y carpetas selladas con emblemas de la Alianza Interestelar. Los cadetes se removieron en sus asientos. Muchos habían visto esos iconos antes. Significaban acceso restringido, archivos prohibidos, información clasificada que solo estaba disponible para altos mandos militares. ¿Por qué una instructora tenía el poder de abrirlos? Ella habló con calma, como si estuviera leyendo sus pensamientos. Durante siglos, la Alianza ocultó esta información. Decían que no era necesario que los jóvenes cadetes supieran la verdad completa sobre la Tierra. Que bastaba con las leyendas y los datos básicos para infundir respeto. Pero hoy tendrán acceso a lo que nadie fuera de mi especie debería ver. El primer archivo se abrió con un destello de luz. No mostró tigres ni cocodrilos, sino algo más simple y aterrador, un insecto diminuto, con un aguijón afilado. La avispa esmeralda, dijo la instructora. Inyecta un veneno en el cerebro de su presa, generalmente una cucaracha. No la mata, la convierte en esclava. La obliga a caminar dócilmente hacia la madriguera, donde será devorada viva por las larvas. Un estremecimiento recorrió a los cadetes. El alienígena insectoide que antes había presumido de su hazaña bajó la cabeza con incomodidad. Ella pasó al siguiente archivo, una planta carnívora, mostrando el cierre lento de sus fauces verdes sobre un insecto atrapado. Las plantas de la tierra no siempre esperan pasivamente el sol. Algunas cazan. Algunas atraen a sus víctimas con olores dulces, para después digerirlas lentamente con ácidos. El holograma se expandió mostrando cientos de ejemplos, hongos que invadían cerebros de hormigas y las obligaban a trepar hasta lo alto de un árbol antes de matarlas, bacterias invisibles que habían diezmado poblaciones enteras de humanos, virus tan pequeños que parecían imposibles, pero que habían derrotado ejércitos sin disparar un solo tiro.
La instructora giró sobre sus talones y miró directamente a los 3 cadetes que habían contado sus hazañas en la Tierra. Sobrevivieron a un tigre porque es ruidoso. A un cocodrilo porque su ataque se puede ver venir. Pero díganme, ¿cómo habrían sobrevivido a una enfermedad que no muestra su rostro hasta que ya estás muriendo? ¿Cómo habrían escapado de un hongo que controla tu mente? Un murmullo recorrió las filas traseras. Un cadete con piel gris metálica levantó la voz con incredulidad. Eso no son depredadores. Son plagas. Enfermedades. No cuentan. La humana se volvió hacia él con una expresión tan serena que resultaba perturbadora. ¿No cuentan? Repitió, con un dejo de ironía apenas perceptible. Dime entonces, cadete, ¿qué diferencia hay entre un tigre que arranca tu garganta y un virus que te destruye los pulmones desde dentro? En ambos casos, estás muerto. Y en ambos casos, la Tierra se queda contigo. El panel volvió a cambiar, esta vez mostrando imágenes antiguas. Ciudades humanas arrasadas por epidemias, aldeas reducidas a cenizas para contener plagas, océanos cubiertos por enjambres de medusas que ardían como fuego líquido. Los cadetes observaban con los ojos muy abiertos. Algunos respiraban agitados. Otros se abrazaban a sí mismos, como si buscaran protección en el frío uniforme de la academia. La instructora continuó con voz firme, cada palabra afilada como un cuchillo. Lo que enfrentaron fueron animales grandes, visibles. Pero la verdadera Tierra, la que yo conozco, es un campo de batalla microscópico, silencioso, implacable. Y no solo eso, hay fuerzas en ese planeta que no siguen ninguna lógica. Huracanes que pueden arrancar ciudades enteras. Terremotos que devoran pueblos en segundos. Volcanes que pintan el cielo de cenizas durante años. Las imágenes acompañaban sus palabras. Olas de 30 metros arrasando costas, grietas abriéndose bajo los pies de poblaciones enteras, montañas expulsando fuego líquido hacia el cielo. ¿Creen que sobrevivir a un tigre es un mérito? Preguntó la mujer, con voz cada vez más intensa. La Tierra ha matado más humanos con su clima que con todas sus bestias juntas. Y, aún así, seguimos allí. Porque nosotros, aprendimos a resistirla. Los cadetes estaban paralizados. El orgullo inicial se había convertido en un peso insoportable. Las cicatrices que antes mostraban con arrogancia ahora parecían insignificantes frente a las historias de destrucción que la humana relataba. Ella cerró los archivos con un gesto de su mano. El panel volvió a mostrar la imagen del planeta azul, girando lentamente, hermoso y terrible al mismo tiempo. Por eso la Alianza teme a mi mundo, dijo con calma, aunque sus ojos brillaban con una intensidad peligrosa. Porque no es un lugar que se pueda conquistar, ni comprender del todo. Es una bestia viva, siempre cambiante, que devora a quienes creen dominarla. La mujer dio un paso hacia adelante, bajando el tono de su voz hasta convertirlo en un susurro que, sin embargo, todos pudieron escuchar. Lo que ustedes enfrentaron son apenas sombras. Ecos suaves de un planeta que nunca descansa. Y lo que yo les muestro hoy, ni siquiera es la mitad de la verdad. El corazón de los cadetes latía al unísono, como si compartieran un mismo miedo ancestral. El aula ya no parecía un lugar seguro, sino una trampa en la que habían quedado atrapados con solo escuchar aquellas palabras. La humana, sin perder la calma, concluyó. Prepárense. Porque los archivos ocultos que acaban de ver son solo la introducción. La verdadera lección comienza ahora. La tensión en la sala se podía cortar con un cuchillo. Nadie hablaba. Nadie se movía. Los cadetes alienígenas apenas respiraban, como si temieran que cualquier sonido pudiera invocar las criaturas invisibles que la instructora acababa de describirles. Ella, en cambio, permanecía imperturbable. Se giró de nuevo hacia el panel holográfico y, con un simple movimiento de sus dedos, abrió un nuevo archivo. Esta vez, no aparecieron insectos ni microbios, sino algo mucho más familiar para los cadetes, naves espaciales. Eran flotas enteras, esquemas de armadas alienígenas, con banderas y emblemas de civilizaciones que todos reconocieron. Algunos cadetes se incorporaron sobresaltados al ver los símbolos de sus propios mundos. No fueron los humanos los primeros en llamar la atención de la galaxia, empezó la mujer, con tono sereno. Fueron los invasores. El holograma mostró una cronología. Flotas enteras descendiendo sobre la Tierra en distintas épocas, desde hace miles de años hasta tiempos más recientes.
Los cártel, por ejemplo, continuó ella, señalando el emblema de una especie reptiliana extinta. Creían que un planeta lleno de agua y vida sería fácil de dominar. Su armada aterrizó en las costas tropicales, lista para arrasar con todo. La proyección cambió, mostrando imágenes reconstruidas, guerreros cártel caminando entre selvas densas, aplastando la vegetación con sus máquinas de guerra. De pronto, un zumbido ensordecedor los rodeó. El cielo se oscureció con un enjambre de insectos. No había armas que sirvieran contra millones de aguijones diminutos perforando piel, entrando por cualquier rendija de armadura. En cuestión de días, la invasión había terminado. Los cadáveres se descomponían en el suelo húmedo, devorados por la misma selva que intentaron conquistar. Los cadetes observaban con horror. Uno de ellos, con piel escamosa, apenas murmuró: «Nunca, nunca volvieron». La instructora asintió. No quedó ninguno para contarlo. Fueron borrados de la galaxia por un enemigo que no disparó un solo láser. El archivo cambió de nuevo. Esta vez, la proyección mostraba gigantescas criaturas marinas, colosales sombras moviéndose bajo el agua. Los Arven, exploradores del océano, prosiguió la humana. Decidieron sumergirse en los mares terrestres, convencidos de que un planeta azul sería su territorio perfecto. Construyeron ciudades sumergidas en cuestión de semanas. Y entonces, los depredadores del abismo se despertaron. Las imágenes mostraban tentáculos envolviendo estructuras metálicas, bocas repletas de dientes más grandes que un ser vivo entero, colas que partían submarinos en dos. El océano, oscuro e interminable, tragándose naves enteras sin dejar rastro. Dicen que hubo una transmisión final, añadió ella, bajando la voz. Un mensaje de auxilio donde solo se escuchaban golpes metálicos, gritos ahogados y el crujido del agua devorándolo todo. Después, silencio. Nadie encontró nunca sus ruinas. El miedo ya era visible en los rostros de los cadetes. Uno de ellos susurró: «¿Entonces, ninguna especie pudo conquistarla?» La humana sonrió apenas, aunque sus ojos permanecieron serios. Lo intentaron muchas más veces. El panel mostró otra flota, otra civilización, otra tragedia. Los Cliar enviaron ejércitos armados con armas de energía. Desaparecieron en medio de una tormenta eléctrica que cubrió medio continente. Los Soldarí intentaron usar terraformadores, y fueron enterrados bajo un invierno volcánico que ellos mismos provocaron. Cada historia era más increíble que la anterior, y sin embargo, cada una estaba respaldada por pruebas, registros, restos de señales perdidas. La instructora dio un paso hacia el centro de la sala, su voz resonando como un eco en los huesos de todos los presentes. ¿Ven ahora lo que significa sobrevivir en la Tierra? Ninguna fuerza externa lo ha logrado jamás. La Tierra no necesita defenderse con ejércitos ni escudos. Ella misma es el campo de batalla, y todo el que la subestima termina desapareciendo. El silencio era absoluto. Nadie se atrevía a contradecirla. Entonces, un cadete joven, de aspecto felino, habló con un hilo de voz. Pero, ¿y los humanos? Ellos siguen allí. ¿Cómo sobrevivieron a todo eso? La sonrisa de la instructora se ensanchó lentamente, y por primera vez en toda la lección, su voz sonó más grave, cargada de un peso inquietante. Ese, cadetes, es el mayor misterio de todos. Porque los humanos no solo sobrevivieron. Aprendieron de cada desastre, de cada depredador, de cada tragedia. La Tierra forjó a mi especie con el dolor, con la furia de sus catástrofes. Y en lugar de extinguirnos, nos convirtió en su arma más peligrosa. Los ojos de todos se abrieron con asombro. Algunos comenzaron a comprender la magnitud de lo que estaban escuchando. La humanidad no había vencido a la Tierra. Había nacido de ella. La instructora se detuvo frente al panel, observando el planeta girar en el vacío, con sus océanos brillando como espejos bajo la luz de su estrella. Los depredadores que ustedes conocieron fueron apenas la fachada amable. Los verdaderos monstruos nunca dejaron que nadie volviera para contarlo. La sala entera se estremeció. Y por primera vez, varios cadetes sintieron un pensamiento que jamás se habían permitido antes. Tal vez la Tierra no debería ser estudiada. Tal vez, nunca debió ser visitada. Cuando la instructora humana terminó de hablar, la sala entera parecía contener el aliento. Los cadetes no se movían, no pestañeaban,
como si cualquier distracción pudiera invocar la furia del planeta del que hablaba. Algunos todavía se aferraban al consuelo de pensar que eran solo historias, exageraciones diseñadas para intimidarlos. Pero entonces, ella pronunció las palabras que cambiarían esa idea para siempre. Ya no basta con escuchar. Tienen que ver. Con un gesto de su mano, el suelo de la sala vibró suavemente. Las paredes comenzaron a desvanecerse, como si fueran de cristal líquido, y de pronto, los cadetes ya no estaban en un aula metálica de la academia, sino en medio de una jungla húmeda, envueltos en olores desconocidos, sonidos ensordecedores y una sensación de calor pegajoso que se aferraba a la piel. Algunos gritaron de sorpresa. Otros se levantaron de un salto, intentando comprender qué estaba ocurriendo. La instructora permanecía en el centro, calmada, como si el caos a su alrededor no la afectara en lo más mínimo. Simulación inmersiva, anunció. Bienvenidos a la Tierra. Los cadetes miraron a su alrededor, atónitos. Árboles gigantescos se alzaban hacia el cielo, cubiertos de lianas y hojas tan grandes como sus propios cuerpos. Insectos del tamaño de un puño zumbaban en el aire. El rugido distante de alguna bestia desconocida hizo eco en la espesura. Un cadete de piel gris metálica levantó la voz, nervioso. ¿Esto es real? La mujer lo miró con calma. Lo suficiente. El primer impacto no tardó en llegar. Desde entre los arbustos, una sombra se movió a gran velocidad. Un felino de ojos amarillos saltó con un rugido que hizo temblar el suelo. Los cadetes se arrojaron hacia atrás instintivamente, mientras el holograma mostraba al jaguar lanzándose contra su presa. En el último instante, la bestia desapareció en partículas de luz. Ese es un depredador noble, explicó la instructora. Rápido, fuerte, directo. Pero no es el verdadero peligro. El entorno cambió. Ahora estaban en un pantano, con agua turbia hasta las rodillas. Mosquitos gigantes zumbaban alrededor, y de pronto, un enjambre descendió sobre uno de los cadetes virtuales, cubriéndolo por completo. Sus gritos resonaron en la sala cuando la simulación mostró cómo la nube de insectos lo devoraba vivo. Los presentes miraban con horror. Algunos no podían soportarlo y apartaban la vista, aunque sabían que no servía de nada. El entorno los envolvía como si estuvieran allí realmente. La mujer no mostró compasión. Así es como mueren los confiados. No siempre hay garras ni colmillos. A veces la muerte llega como un zumbido en la noche. De pronto, la selva se deshizo y dio paso al mar. Un océano interminable se abría bajo un cielo tormentoso. Las olas golpeaban con furia, y algo gigantesco se movía bajo la superficie. Una sombra colosal pasó bajo los pies virtuales de los cadetes, más grande que cualquier nave de la academia. El pánico se apoderó de la sala. Un cadete reptiliano gritó al sentir cómo el suelo desaparecía y caía de lleno en el agua virtual. Brazos invisibles lo arrastraron hacia abajo, y cuando emergió, lo hizo frente a un ojo inmenso, tan grande como un edificio. La criatura lo observó un instante antes de abrir sus fauces, mostrando hileras interminables de dientes. El grito del cadete resonó en el aula, aunque la simulación se disolvió justo antes de que fuera devorado. La instructora lo miró fijamente mientras él jadeaba, empapado en sudor real. Eso no era lo peor. En los abismos más profundos hay criaturas que jamás hemos visto del todo, porque ni siquiera nosotros nos atrevemos a bajar hasta allí. Las escenas cambiaron una vez más. Ahora estaban en un desierto abrasador, bajo un sol inclemente. El aire ardía como fuego y las dunas parecían moverse solas. Pero lo que se deslizaba bajo la arena no era el viento. Eran criaturas gigantescas, gusanos subterráneos que emergían con la fuerza de un terremoto, devorando todo a su paso. Los cadetes ya no podían ocultar su miedo. Uno de ellos sollozaba en silencio. Otro apretaba los puños, como si quisiera convencer a su propio cuerpo de no temblar. La instructora se giró hacia ellos, y sus palabras sonaron como un veredicto. ¿Lo entienden ahora? La Tierra no es un lugar. Es una trampa viva. Cada selva, cada océano, cada desierto es un depredador disfrazado. Ustedes sobrevivieron a un tigre y creen que eso es una victoria. Pero el tigre es un caballero comparado con lo que realmente acecha en este mundo. El escenario volvió a transformarse. Esta vez, los cadetes se encontraron en una ciudad humana del pasado. Rascacielos se alzaban hacia el cielo, y multitudes caminaban por calles iluminadas con neons.
Por un instante, todos sintieron alivio. Allí no había selvas ni monstruos, solo civilización. Pero entonces, las sirenas comenzaron a sonar. Luces rojas parpadearon en los edificios, y en cuestión de segundos, un terremoto sacudió la ciudad. El suelo se partió en grietas que tragaban autos y personas. Una ola gigantesca se alzó en el horizonte, cubriendo el cielo entero antes de desplomarse sobre la costa. El agua arrastró edificios enteros como si fueran juguetes. Los gritos llenaron el aire. Y la simulación mostró a los humanos corriendo, luchando, resistiendo, incluso cuando la ciudad entera desaparecía bajo el océano. Los cadetes no podían creer lo que veían. ¿Cómo era posible que aquella especie hubiera sobrevivido a tanto? La instructora detuvo la simulación con un gesto. Todo volvió a ser la sala metálica de la academia. El silencio era absoluto, salvo por la respiración agitada de los cadetes, muchos de los cuales estaban pálidos, con el sudor pegado a sus frentes. Ella los observó uno por uno, y entonces dijo, con una calma insoportable: lo que acaban de ver es apenas una fracción. Ni siquiera un 10% de lo que ese planeta puede ofrecer. Su sonrisa fue tenue, casi imperceptible, pero suficiente para que a todos les recorriera un escalofrío. ¿Todavía creen que sobrevivieron a la Tierra? Nadie respondió. La sala estaba sumida en un silencio pesado, como si cada cadete cargara un peso invisible sobre los hombros. Después de lo que habían visto en la simulación, nadie se atrevía a pronunciar una palabra. Algunos respiraban entrecortados, otros mantenían las garras, colas o antenas pegadas al cuerpo como si quisieran hacerse más pequeños. La Tierra ya no era un mito ni una exageración. Era un monstruo viviente. Pero la instructora humana todavía no había terminado. Se acercó al panel holográfico, aunque no lo activó. Se quedó allí, de pie, con las manos entrelazadas detrás de la espalda, observando a los cadetes uno por uno. Su silencio era más aterrador que cualquier rugido de las bestias que habían visto. Finalmente, habló. Hasta ahora les he mostrado a los depredadores de la Tierra, dijo con voz grave. Los visibles y los invisibles, los que acechan en la selva, en el océano, en el aire. Pero aún no conocen al más peligroso de todos. Los cadetes se tensaron. Varios intercambiaron miradas de miedo. Más peligroso que los gusanos de arena, que los mares interminables, que los parásitos que controlaban cuerpos vivos. La mujer hizo una pausa, y con una calma que heló la sangre de todos, pronunció: el mayor depredador de la Tierra, somos nosotros. Los humanos. El silencio fue absoluto. Después, una risa nerviosa escapó de la garganta de un cadete insectoide. Intentó sofocarla, pero era demasiado tarde, todos lo habían oído. Eso es imposible, dijo, con voz temblorosa. Los humanos son frágiles. Sin garras, sin colmillos, sin exoesqueletos, sin alas, apenas carne blanda. ¿Cómo podrían ser el depredador supremo? La instructora no se inmutó. Su mirada era dura, casi cruel. Precisamente porque no tenemos nada de eso. Porque tuvimos que inventarlo todo. Con un gesto, el panel se iluminó y proyectó escenas del pasado humano. Grupos primitivos de hombres y mujeres alrededor de hogueras, sosteniendo lanzas rudimentarias, cazando criaturas mucho más grandes que ellos. Mientras otros depredadores nacieron con armas naturales, nosotros nacimos desnudos. Y por eso aprendimos a crearlas. El fuego, las lanzas, las trampas. No teníamos garras, así que inventamos cuchillos. No teníamos alas, así que construimos alas. No teníamos fuerza, así que aprendimos a cazar en manada. Las imágenes cambiaban rápidamente: guerras antiguas, ejércitos de humanos con armaduras de hierro, catapultas lanzando fuego, ciudades fortificadas. Luego, explosiones atómicas, misiles surcando el cielo, soldados marchando con armas que podían destruir ejércitos en segundos. Los tigres matan para alimentarse. Los cocodrilos atacan por territorio. Los virus se expanden sin conciencia. Pero nosotros aprendimos a matar por ideas. Por fronteras. Por poder. Los cadetes estaban petrificados. Cada imagen era más aterradora que la anterior. Un depredador con garras era comprensible. Un depredador invisible, como un microbio, era aterrador pero natural. Pero un depredador que mataba por convicción, por estrategia,
por algo tan intangible como el orgullo. Eso era incomprensible. Un cadete reptiliano alzó la voz, con incredulidad mezclada con miedo. ¿Estás diciendo que ustedes son peores que las bestias de su planeta? La instructora lo miró fijamente. Peores. Mucho peores. Porque no solo cazamos a las criaturas de nuestro mundo, las domesticamos. Aprendimos a controlar al lobo, al caballo, al halcón. Convertimos a depredadores en aliados, a presas en alimento. No dejamos nada fuera de nuestro alcance. El panel mostró escenas de perros corriendo junto a humanos, de caballos en batalla, de aves usadas como mensajeras. Luego, escenas modernas, laboratorios, ciudades iluminadas, satélites orbitando la Tierra. No sobrevivimos a la Tierra porque fuéramos más fuertes que ella. Sobrevivimos porque nos convertimos en su reflejo. Aprendimos cada truco, cada crueldad, cada lección que nos lanzó. La Tierra forjó al humano como su propia arma. Un murmullo de horror recorrió las filas. Un cadete joven, con ojos enormes y temblorosos, susurró casi sin querer. Entonces, ustedes son el verdadero depredador supremo. La mujer asintió lentamente, y en ese momento, la luz del panel iluminó su rostro, mostrando una expresión que era más aterradora que cualquier rugido o terremoto. Una calma absoluta. Una certeza imposible de derrumbar. No teman a los tigres ni a los cocodrilos. Ellos solo hacen lo que dicta su instinto. Tengan miedo de aquellos que aprendieron a pensar, a planear, a esperar el momento adecuado para atacar. Tengan miedo de los humanos. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un veneno silencioso. Ningún cadete se atrevió a contestar. Incluso los que al inicio habían presumido de sus cicatrices ahora no podían levantar la mirada. La instructora caminó despacio hacia el centro de la sala. ¿Entienden ahora? La Tierra no los quería muertos porque sabía que todavía les faltaba conocer su peor creación. Nosotros. Y con esa frase, se detuvo, cruzando los brazos a la espalda. Su sombra se proyectaba en la pared, grande, firme, inquebrantable. Los cadetes comprendieron, con un nudo en el estómago, que todo lo que habían visto antes, los insectos, los océanos, las tormentas, no era nada comparado con lo que tenían enfrente en ese momento, un ser humano. El silencio era absoluto. Nadie en aquella sala de instrucción se atrevía a moverse. Los cadetes, que horas antes habían presumido de su valentía, ahora temblaban en sus asientos, con las pupilas dilatadas y los músculos tensos. La instructora humana permanecía en pie, serena, sin necesidad de elevar la voz ni de amenazar directamente. Todo lo que había mostrado y dicho pesaba más que cualquier arma. El planeta Tierra, con todos sus horrores, era ya un fantasma vivo en la mente de cada uno de ellos. Pero lo que realmente los aterraba no era el planeta, era ella. La mujer caminó lentamente hacia el centro del aula. Sus pasos resonaban en el suelo metálico, cada uno como un martillazo en la conciencia de los cadetes. No había prisas, no había dramatismo forzado, solo una calma insoportable, la calma de alguien que sabía que no tenía nada que demostrar. He visto sus miradas, dijo finalmente, con un tono suave, casi maternal. Creen que exagero. Que la Tierra no puede ser tan terrible, que los humanos no podemos ser tan peligrosos. Se detuvo, y la sonrisa apareció. No era amplia ni burlona. Era apenas un gesto, una curvatura leve en los labios, pero suficiente para helar la sangre de los presentes. Eso es lo que siempre creen. Su voz era un susurro cargado de certeza. Hasta que ya es demasiado tarde. El panel holográfico se encendió de nuevo, pero esta vez no mostró bestias ni desastres naturales. Mostró a la humanidad. Rostros humanos de distintas épocas, niños riendo, adultos trabajando, soldados marchando, exploradores pisando mundos lejanos. Los tigres rugen antes de atacar. Las tormentas avisan con truenos. Incluso los microbios muestran síntomas. Pero los humanos, nosotros sonreímos. Sonreímos mientras planeamos, mientras observamos, mientras esperamos el momento justo. Las imágenes cambiaron. Ahora eran escenas de batallas humanas en mundos extranjeros, alianzas que terminaban en traiciones, victorias ganadas con paciencia y astucia. Cuando un humano sonríe, no saben si es gratitud, o la antesala de su final. Los cadetes tragaron saliva, nerviosos. Uno de ellos, temblando, no pudo contenerse más. Entonces,
¿No hay esperanza? ¿La humanidad es una amenaza para todos? La instructora inclinó apenas la cabeza. No somos una amenaza gratuita. No somos monstruos sin razón. Pero nunca olviden esto, no tememos a nada. Ni a la selva, ni al océano, ni a los cielos en tormenta. La Tierra nos enseñó a sobrevivir a lo imposible, y ahora llevamos esa lección al resto de la galaxia. Su mirada se volvió aún más penetrante, recorriendo cada rostro. Si alguna vez piensan enfrentarse a nosotros, recuerden lo que han visto hoy. No teman a nuestros depredadores. No teman a nuestras armas. Temannos a nosotros mismos. Porque si un humano sonríe frente a ustedes, puede que ya sea demasiado tarde para escapar. El aula quedó envuelta en un silencio sepulcral. Ningún cadete respiraba con normalidad. Nadie levantaba la mirada. El peso de las palabras de la humana se había incrustado en sus mentes como una cicatriz imposible de borrar. Ella dio media vuelta, caminó hacia la salida y antes de que la puerta se abriera con un silbido suave, pronunció su última frase, sin mirar atrás. Clase terminada. La puerta se cerró tras ella. Los cadetes permanecieron inmóviles durante largos minutos. Algunos aún sentían la selva pegajosa en la piel, otros juraban escuchar rugidos lejanos o el rugido de olas invisibles. Pero lo más perturbador no era lo que habían visto, sino lo que comprendieron al final. La Tierra era peligrosa, pero los humanos eran peores. Y todos, sin excepción, sabían que nunca olvidarían la sonrisa de la maestra.